Hola, en este vídeo vamos a ver las Cortes Generales, el título tercero de la Constitución, el capítulo primero, es decir, cuál es su composición. Bueno, pues lo primero, vamos a ver cuál es la regulación, dónde se regulan las Cortes Generales. Para ello debemos, como siempre, lo primero, acudir a la Constitución, título tercero, artículos 66 a 96, los cuales están divididos en 3 capítulos. Capítulo 1 de las cámaras, capítulo 2 de la elaboración de las leyes y capítulo 3 de los tratados internacionales. Estos dos los veremos en otro vídeo. Además de ello, vamos a incluir también la LOREG, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, que es la 5/1985, y luego los reglamentos de Congreso y Senado. No hay, a pesar de la Constitución, prevé un reglamento de Cortes Generales, aprobado por mayoría absoluta, no existe, ¿vale? Está idealmente pensado por la Constitución para esas funciones que tienen que ver con la corona, en la cual las Cortes Generales actúan de forma conjunta, pero cuando se da, lo preside el presidente del Congreso y se aplica el reglamento del Congreso. Así que, nada, no existe en la actualidad. Bueno, pues lo primero que vamos a ver es, ¿qué son las Cortes Generales? Bueno, pues las Cortes Generales, dentro de los 3 poderes que existen, ¿no?, en el Estado, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, esa división de poderes, que antiguamente emanaban de un monarca absoluto, el poder legislativo es el que tiene que ver con las Cortes Generales, es decir, el poder de dictar las leyes, de legislar. ¿Vale? En otros países también se denomina parlamento o parlamentos, dependiendo de cuántas cámaras existan. En España tenemos 2, Congreso, Congreso de los Diputados y Senado. El Congreso de los Diputados es la cámara baja, porque antiguamente el Congreso de los Diputados era quien elaboraba las normas y el Senado era quien las revisaba y por tanto es la cámara alta. También se le llama al Congreso de los Diputados la Cámara de Representación Poblacional, Proporcional, y el Senado se le llama la Cámara de Representación Territorial. Ahora veremos por qué. ¿Cómo se eligen a los diputados y cómo se eligen a los senadores? Bueno, pues el Congreso de los Diputados, nos dice la Constitución, ya sabéis que es una especie de hemiciclo, que va a estar compuesto de entre 300 y 400 diputados. No nos da un número exacto. Tenemos que acudir a la LOREG para ver cuál es el número exacto que tenemos en España, que son 350 diputados. ¿De acuerdo? ¿Cómo se eligen estos diputados? Eso viene en la Constitución, que son la circunscripción, siempre va a ser la provincia en ambas dos. Entonces va a ser 2 diputados por provincia, ¿de acuerdo? En España hay 50 provincias, por lo tanto de aquí sacamos 100 diputados. Luego nos dice que va a haber un diputado por Ceuta y uno por Melilla, por lo tanto de aquí sacamos otros 2 diputados. Y los 248 restantes van a ser elegidos por la representación de la población que haya por provincia, ¿vale? En función a cuánta población haya en una provincia, va a tener proporcionalmente más diputados que las otras. ¿Qué ocurre? Que este sistema beneficia a aquellas provincias que tienen muy poca población, porque si hubiera una división de población, quizá algunas provincias no conseguían ni un diputado, y de este modo ya tienen, simplemente por el mero hecho de ser provincias, 2. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, es una crítica a que muchas veces en estas provincias de la España vaciada, en las que no están muy pobladas, obtienen 2 diputados y por tanto un diputado de Huesca vale más que uno de Madrid. ¿Cómo se van a repartir luego estos 248 escaños, ¿no?, que es como se denominan, diputados, escaños, ¿no?, asientos? En función de los votos se va a hacer una regla proporcional a través de lo que se llama la ley D'Hondt, que lo habréis escuchado, ¿de acuerdo? En la que convierte, por ejemplo, imaginaros que en la provincia de Madrid hay 1,5 millones de votos al PSOE.
y 1 millón de votos al PP. Y así podemos ir bajando, 0,5 Vox, 0,3 Sumar, ¿de acuerdo? Esto lo transforma en función al número de diputados total que se le otorga a Madrid. Imaginaos que Madrid tiene 35, ¿de acuerdo? Se le va a otorgar un número de diputados en función de la baremación de votos que haya tenido. ¿Qué ocurre? Que de este modo con la ley DONT a veces es injusto porque el primero consigue muchos más votos proporcionalmente que el resto. Es decir, un voto del PSOE no vale lo mismo que un voto del Sumar. Incluso hay algunos que a lo mejor otros partidos que han obtenido, vamos a poner aquí por ejemplo Ciudadanos, ha obtenido 0,2 millones de votos, 200.000 votos y no obtiene ningún escaño. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, lo digo porque estas cosas también muchas veces se escuchan. Entonces, por ejemplo, aquí este conseguiría 20, este conseguiría 15, este conseguiría, serían 35 ya. Vamos a ver que tiene 39. Este a lo mejor conseguiría 4, perdón, 3 y este 1. Entonces, como veis, no es proporcional. Me lo he inventado el ejemplo, pero para que veáis un poco. Entonces, la idea, 2 diputados por provincia, un diputado Ceuta y un diputado Melilla, 248 escaños restantes en función a la población y por eso se denomina la Cámara de Representación Poblacional, Proporcional, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el Senado, que es la que trata de representar al territorio. En este caso, como se eligen, son 4 senadores por provincia y aquí no hay un número fijo, lo vamos a ver por qué. 4 senadores por provincia, 3 senadores por cada isla mayor. Las islas mayores son las capitales de provincia, es decir, la isla de Palma de Mallorca, la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Y luego una senador por isla menor, o conjunto de ellas, ¿vale? Como Ibiza, Formentera, Menorca, Lanzarote, etc. Y 2 senadores por Ceuta y 2 senadores por Melilla. ¿De acuerdo? Esto nos da siempre un número fijo. Pero lo que nos dice también la Constitución es que va a haber un senador extra por comunidad autónoma más un senador por cada millón de habitantes que haya en esa comunidad autónoma. Y estos senadores, imaginaros, por ejemplo, Madrid, un senador por comunidad autónoma y si tiene 5 millones de habitantes serían 6 senadores extra. ¿Vale? Pero si los habitantes se amplían a 6 o se reducen a 4, esto varía, ¿no? Entonces, por eso es un número variable que siempre ronda los 240 y tantos senadores. Y esto lo elige en función a los estatutos de autonomía, bien la Asamblea Legislativa de la Comunidad Autónoma o bien el órgano colegiado ejecutivo, ¿vale? Es decir, el gobierno autonómico. Eso lo van a decir los estatutos. Muy bien, pues una vez hemos visto qué son las Cortes Generales, cuál es su función principal, que es la de elaborar las leyes, representar al pueblo, que es del que emana la soberanía popular, y por eso nos representan a las personas y al territorio, y a lo largo de la Constitución se ven otra serie de funciones, como son las funciones que tienen que ver con la corona, las funciones de control político del Congreso de los Diputados hacia el Gobierno, el control de los tratados, etcétera, etcétera. Vamos a ver ahora cuáles son las incompatibilidades que existen en los miembros del Gobierno. Las incompatibilidades. Aquí vamos a comentar 4 cosas básicas, fundamentales. Lo primero, que no se puede ser miembro de ambas cámaras, ¿vale? No se puede ser diputado y senador. Y además, nos dice la Constitución que no se puede ser diputado de una asamblea legislativa de una comunidad autónoma y diputado del Congreso de los Diputados, ¿vale? No puede ser miembro de una asamblea legislativa de comunidad autónoma y diputado del Congreso, ¿vale? Pero sí se puede ser el senador y de hecho es bastante común, ¿vale? Que los senadores sean también miembros de las asambleas legislativas de sus respectivas comunidades autónomas. Y vamos a ver 2 artículos
me interesa en concreto algún punto, que son el artículo 70.1 de la Constitución, porque son también bastante preguntables a efectos de tipo test, que es que la ley electoral, es decir, la LOREG, la Ley Orgánica 5/85, es la que determinará las causas de inelegibilidad e incompatibilidad de los diputados y senadores, que en todo caso comprenden lo siguiente, es decir, aquí hay un mínimo que la ley orgánica desarrolla y regula. Pero sí que es muy interesante y muy importante que en la Constitución nos pone a los altos cargos que determine la ley, con la excepción de los miembros del gobierno. Los miembros del gobierno son el presidente y los ministros, es decir, esos siempre van a poder ser diputados y senadores. Pero además, la ley orgánica del régimen electoral general también habilita a los secretarios de Estado a ser diputados o senadores. Por eso es una cosa que veréis bastante habitualmente, que son secretarios de Estado con acta de diputado o de senador. Y luego vamos a ver en el artículo 71, que es otra cosa súper preguntable, el punto 1 y el punto 2, porque siempre nos intentan liar. Diputados y senadores gozan de inviolabilidad por las opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones. ¿Por qué? Porque las cámaras son inviolables. Por lo tanto, gozan de inviolabilidad las opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones. Y de hecho, se puede ver en las noticias que dicen muchas veces grandes barbaridades y son inviolables, ¿no? Porque están haciéndolo, son opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones. Y nos intentan siempre liar inviolabilidad con inmunidad. Es decir, que lo que nos dice es que aquí es la inviolabilidad es respecto a las opiniones manifestadas en ejercicio de sus funciones, y aquí la inmunidad tiene que ver con cualquier cosa que hagan fuera del Congreso de los Diputados como diputado y senador durante el mandato que están ejerciendo como diputado y como senador, y que solo van a poder ser detenidos en caso de flagrante delito. Y continúa que no podrán ser inculpados ni procesados sin la previa autorización de la Cámara respectiva, que se denomina suplicatorio. ¿Vale? Nada, comentar esto porque sí que es importante y una cosa bastante preguntable en tipo test. ¿Qué más? Vamos a ver. Pues vamos a ver los principales órganos de las cámaras, ¿vale? Congreso y Senado. Vale. En el Congreso, tanto en el Congreso como en el Senado, vamos a tener el Pleno formado por 350 diputados y el Pleno en el Senado formado por un número variable de senadores. En ambas dos vamos a tener una diputación permanente, ¿vale? Que va a estar formada por un mínimo de 21 diputados o senadores, de 21 miembros, en los que se incluye el presidente, 2 vicepresidentes y 2 secretarios, ¿vale? Pero es un mínimo, porque tiene que estar compuesto por esos miembros que hemos dicho, pero además tiene que estar representado proporcionalmente en función de los grupos parlamentarios. Es decir, si hay un grupo parlamentario popular, un grupo parlamentario socialista, un grupo parlamentario Sumar o de izquierdas o Vox, tal, todos esos tienen que estar representados en función a cuántos escaños tengan en el Congreso de los Diputados en esa diputación permanente. Por tanto, siempre el número suele estar alrededor de los 50, 55. ¿Qué va a hacer la Diputación Permanente? La Diputación Permanente es el órgano que se encarga, fuera de los periodos de sesiones, de velar por aquellas funciones que tenga que llevar a cabo la Cámara, o en el caso de que haya expirado el mandato de las cámaras o haya habido una disolución, es la que se encarga de continuar con ese mandato constitucional. Entre otras cosas, como vimos, imaginaros que hay un estado de alarma, excepción o sitio, tiene que haber una convalidación, tiene que haber una autorización o lo que sea, y las cámaras están disueltas, entonces la Diputación Permanente es quien se va a encargar de esas funciones, por ejemplo. Después vamos a tener ambas dos un presidente que se va a elegir tanto en el Congreso como en el Senado, en primera votación por mayoría absoluta y en segunda votación por mayoría de votos entre aquellas
2 miembros que hayan sido más votados. Luego vamos a tener la mesa, que va a estar compuesta por el presidente, en el caso del Congreso, más 4 vicepresidentes, más 4 secretarios. Y en el Senado va a ser igual, lo único que va a tener en vez de 4 vicepresidentes es solo 2 vicepresidentes, ¿vale? Es lo único que va a variar. Luego vamos a tener la Junta, en el caso del Congreso, la Junta de Portavoces, que son los que van a hablar de los grupos parlamentarios. Y ahora vamos a hablar de los grupos parlamentarios. Los grupos parlamentarios, como hemos dicho, son en las formas en las que se van a unir los diputados o los senadores del mismo partido político. En el caso de que no haya suficientes, lo que van a conformar es lo que se denomina el grupo mixto. En el caso del Congreso, los grupos parlamentarios van a tener que estar formados bien por 15 diputados o bien, por un mínimo, por 5 diputados que representen o el 15% que haya representado de la circunscripción donde se presentan. Imaginaos que Esquerra Republicana de Cataluña, que solo se presenta en Cataluña, que ha obtenido al menos el 15% de escaños de Cataluña. O el 5% a nivel nacional, porque imaginaos que se presentan en 3 o 4 comunidades. Entonces, que a lo mejor no salen beneficiados de aquí, pero sí de aquí. Y los grupos parlamentarios en el Senado tienen que estar compuestos al menos de 10 senadores, más sencillo. Luego vamos a tener en el Senado una cosa que no hay en el Congreso, que son los grupos territoriales. Los grupos territoriales van a ser aquellos grupos que formen dentro de los grupos parlamentarios aquellos senadores de la misma comunidad autónoma, ¿vale? Mínimo son 3 senadores y por lo tanto tienen que ser de igual partido político y de igual comunidad autónoma para que puedan formarlo. Y por último, tenemos en ambas dos lo que se denominan las comisiones, que van a estar divididas en las comisiones permanentes y las comisiones no permanentes, que en el Senado se van a denominar, en vez de no permanentes, comisiones especiales. Las comisiones permanentes, a su vez, se van a dividir en las comisiones legislativas y las comisiones no legislativas. Las comisiones permanentes son aquellas que perduran durante todo el periodo, durante toda la legislatura, durante los 4 años, que siempre van a existir. Van a estar aquellas que tengan que ver con la elaboración o con la votación de leyes, ¿vale? Con el debate de leyes, las enmiendas, etcétera, que son las legislativas. Y luego van a estar aquellas que no tienen nada que ver con la elaboración de leyes, que van a ser las comisiones no legislativas. Imaginaos alguna que tenga que ver, por ejemplo, con la Casa Real. Pues, ¿vale? Esa que tenga que ver con la comunicación directa con la Casa Real, ¿vale? Y con las funciones de Casa Real, va a ser una comisión permanente no legislativa, porque va a estar en todas las legislaturas, pero no tiene nada que ver con la elaboración o con el voto de las leyes o el debate. ¿De acuerdo? Aquí va a ser exactamente igual, legislativas y no legislativas. Y las comisiones no permanentes o especiales son aquellas que se van a crear por ley y van a durar o se van a extinguir bien cuando termine su función o bien cuando termine la legislatura. Las más famosas, generalmente las más permanentes, son las comisiones de investigación. Y bueno, hasta aquí los órganos más importantes y por último nos queda ver cómo se reúnen las Cortes Generales. Bueno, pues las Cortes Generales se van a reunir ordinariamente periodo de sesiones ordinario, que va a ser un primer periodo de sesiones que va a ir, yo siempre decía, como el colegio, como la universidad, de septiembre a diciembre, y un segundo que va a ir de febrero a junio. Por lo tanto, van a tener vacaciones en enero, en julio y en agosto. ¿Vale? Yo siempre me quedaba con eso. Y además en este orden, el primero y el segundo. Entonces nos acordamos del colegio, la universidad, etc. Y luego van a existir las sesiones extraordinarias,
que van a poder hacerse o llevarse a cabo de tres maneras. Bien a propuesta del Gobierno, bien a propuesta de la Diputación Permanente o bien a propuesta de la mayoría absoluta de la Cámara correspondiente. ¿De acuerdo? Todas estas sesiones, las sesiones de las Cortes Generales, son públicas, salvo el reglamento diga otra cosa en algún aspecto concreto o que así lo acuerde la mayoría absoluta de la Cámara. Pues hasta aquí el primer vídeo relativo a las Cortes Generales.